Hola, soy Alejandra Martínez Rodríguez del Grupo 61 de Periodismo y Humanidades de la Carlos III de Madrid y hoy voy a hablar sobre la escultura y la poesía por encargo, es decir, el uso del arte como propaganda en el Imperio Romano. Tenemos a menudo la percepción del arte como una herramienta de protesta frente a la injusticia, una herramienta de denuncia. Sin embargo, el arte a menudo sirve como una herramienta al servicio del poder para legitimar ideológicamente su posición de privilegio. Hay innumerables ejemplos del uso de arte como propaganda a lo largo de la historia, pero hoy nos vamos a centrar particularmente en aquellos del Imperio Romano y más concretamente en ciertos ejemplos del uso de arte como propaganda durante el reinado de Augusto. Ahora bien, ¿por qué era tan importante para Augusto legitimar su posición como emperador ideológicamente y cómo lo hizo? En Roma, los reyes no gustaban. Había habido una monarquía en Roma, pero se instituyó la república y lo cierto es que la palabra rex y todo lo que tenía que ver con el concepto de rey tenía unas connotaciones terribles. De hecho, el último rey de Roma era Tarquinio, el soberbio. También se cree que el recelo de los romanos hacia la monarquía tenía que ver con su recelo hacia las monarquías orientales, pero el caso es que no les gustaban los reyes. Este disgusto que los romanos sentían hacia las monarquías fue uno de los motivos por los que Julio César sería asesinado en los Sidus de marzo del 444 a.C., porque había quien pensaba que la dictadura perpetua de César se parecía demasiado a una monarquía y ello era un peligro para la República Romana. Lo fue. Así que, llegado Augusto al poder, era evidente que tenía que legitimarse no solo políticamente, sino también ideológicamente. Y para ello recurrió, entre otras cosas, al arte. La propaganda estaba en todas partes para el pueblo romano. Estaba en las monedas, de hecho Augusto contribuyó a difundir esta costumbre maravillosa de imprimir las caras de los gobernantes en las monedas, y también estaba, por ejemplo, en los lugares públicos. Augusto mandó que se hicieran de él esculturas que se distribuyeron por todo el imperio y que se situaban precisamente en estas plazas públicas, lugares a los que tenía acceso todo el pueblo, para que éste solo tuviera acceso a la imagen del emperador que éste escogía de sí mismo para ser vista por el pueblo. Ahí tenemos, ¿no?, esa manipulación de la opinión pública a través de la manipulación de la imagen propia. Hay muchos ejemplos de esto, pero vamos a centrarnos por el Augusto de Prima Porta. El Augusto de Prima Porta es un ejemplo súper evidente. Es un Augusto joven, musculado, un Augusto que aparece en una pose de orador, identificándolo como alguien culto y sabio. Asimismo, la coraza del Augusto de Prima Porta está plagada de motivos decorativos relacionados con las hazañas militares de Augusto, algo que era una prueba de su fuerza, cosa que naturalmente era deseable en un gobernante. Bueno, junto a un pie de Augusto aparece Cupido sobre un delfín. Esta era una referencia a la diosa Venus, una diosa con la que Augusto estaba particularmente interesado en relacionarse, como lo había estado Julio César, puesto que el emperador proclamaba que era un descendiente directo de Venus. Es una idea muy importante que mantener en la cabeza, por ejemplo, si pretendemos hablar de la Eneida, otro ejemplo de manipulación de la opinión pública por parte de Augusto a través del arte y la literatura. La Eneida de Virgilio está construida como un relato fundacional de Roma a través de la figura del héroe troyano Eneas, que era descendiente de Venus, y el antecesor de la gens Julia, que es la gens de Augusto y la gens de Julio César. De forma que Virgilio, ensalzando la figura de Eneas en la Eneida, no solamente glorificaba a Roma, sino que glorificaba particularmente a Augusto, legitimando su posición de poder como heredero de un linaje heroico y divino. Hay muchísimos más ejemplos del uso del arte, la literatura, como propaganda a lo largo de la historia de Roma, por ejemplo, el Coloso de Nerón, el Arco de Tito o las múltiples esculturas de emperadores que se conservan hoy en día y que se exponían en lugares públicos, pero nos vamos a quedar en el reinado de Augusto porque, como ya he dicho, es un tema amplísimo. Es muy importante conocer estos ejemplos antiguos del uso del arte como herramienta de propaganda, porque puede ayudarnos a volvernos más críticos con los mensajes que recibimos a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
muchas gracias por haberme escuchado durante todo este vídeo y casi que tengas una feliz Navidad. Un saludo.